En el tema de teología estamos tratando de llevar una secuencia lógica, sistemática, bíblica, histórica, que dé solución o que dé una respuesta a las preguntas que hay en el aire. ¿Son los cristianos copiones de otros? ¿Son los cristianos de mente muy limitada que solamente ven a los demás hacer algo y lo quieren repetir? ¿O tienen los cristianos una base firme en la cual apoyarse para las enseñanzas que promulgan, para las enseñanzas que imparten, sea en sus hogares, a sus amigos, a las iglesias donde pertenecen? Estamos tratando de ver si tiene sentido o no el cristianismo desde este tema de teología. Los judíos eran los que recibieron la revelación especial. Durante el periodo neotestamentario es únicamente en la persona del Señor Jesús. En esta segunda parte de la teología vamos a hablar un poquito más acerca de esos propósitos, efectos, principalmente efectos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos acerca de la obra salvífica del Señor Jesús. Efectos de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Esto se considera fundamental en la teología cristiana. Seguimos con lo más importante, con lo fundamental, con lo esencial. Y viene una pregunta. Escuchen porque quiero la opinión de ustedes. ¿El alcance de la obra salvífica del Señor es particular o general? Yo diría, hermano, que en general, es decir, la obra salvífica del Señor es para todos. Mateo 1:21. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvará a quién el Señor Jesús? ¿A su pueblo? Entonces no es a todo mundo. Yo diría, bueno, puede ser general si nosotros queremos ser su pueblo. Ya, si yo quiero ser parte del pueblo de Dios, el Señor va a brindarme esa hora salvadora, pero si yo no quiero ser parte de su pueblo, no voy a alcanzar esos beneficios del Señor. Entonces puede ser general para el que quiera, en particular para aquellos que son o que han obedecido el evangelio. El que no quiere, no quiere nada. Entonces, te gustan las dos respuestas para no equivocarte, tanto general como particular. Y ya resolvió el problema la Raquel. Otro texto, Juan 10:26. Quiero que los analicen, no se limiten a buscar respaldo para su manera de pensar. Quiero que los analicen como si no hubieran escuchado nada sobre este tema. Es la manera que yo entiendo se debe leer la escritura, ¿verdad, Raquel? Quiero que no estemos a la defensiva. No se trata de defenderse el hermano Dionisio porque dijo tal cosa o de defender mi punto porque es a lo que estoy acostumbrado desde que me acuerdo que llegué a la iglesia. Por favor, para poder estudiar, no se definan todavía. Yo les hice la pregunta porque quise que se metieran al rollo y que lo analicen. Pareciera un tema muy sencillo, pero tal vez no es tan sencillo como creemos. ¿Cómo está el de Juan 10:26? Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, ¿viste? Los que quieran obedecer, obedecerán, van a ser de su pueblo. Ya no sé cómo decírselo a Raquel. Ella está con otro tema. Raquel, la pregunta es,
¿A quiénes le hace efecto la obra redentora del Señor? No contestes, por favor. Vamos a seguir leyendo textos. Lo que quiero es que analicen. No estoy diciendo que la parte general se refiera a los que están fuera de la iglesia también van a recibir salvación. No se trata de eso. Se trata de a quienes vino a salvar y a quienes cubre los efectos de esa obra redentora de Jesucristo o del Señor Jesús. Y ahí parece que, a propósito del tema de la predestinación, yo no espero que ustedes crean. Parece estar diciendo eso. Yo no estoy esperando que ustedes crean. Ah, vos sos ateo. Es que, ¿y quién te dijo que vos ibas a creer en mí? Van a creer en mí los que están predestinados a creer en mí. Vos no sos parte de mi oveja. ¿Cómo vas a creer en mí? ¿Entienden que se pudiera interpretar de esa manera? No sos de mis ovejas. ¿Cómo se te ocurre que vas a creer en mí? Algo así como no tenés culpa. No perteneces a este rebaño. Estoy diciendo cómo se podría interpretar este texto. No estoy diciendo que ese sea el significado. O con el anterior. ¿Y quién le dijo a ustedes que yo vine por los gentiles? Yo vine solamente por los judíos. Así se pudiera interpretar. Y necesitamos, como estudiantes de la Biblia, ser transparentes, no bloquearnos, no sesgarnos, no ponernos a, como ya lo dije, a la defensiva. Y a eso los estoy invitando para que el estudio, para que los textos que ustedes encuentran en la Biblia no se lancen así a la primera impresión que les causó. Es una invitación que les hago. Hermano Dionisio. Así que hay un pasaje ahí también, creo que es de Juan, que dice que tengo otras ovejas. Es igual, digamos, también nos daría ese paréntesis, ¿verdad? También. Pero fíjese que allí tal vez no defendería tanto el punto de vista particular, porque si él mismo está diciendo que hay otras ovejas que son de un redil diferente, entonces ya está siendo un poco más general. Más bien lo estoy viendo que podría ser lo contrario. ¿Entiendes? El punto de sacar el texto fuera de su contexto seguirá siendo un problema para todos los estudiantes de la Biblia en cualquier tema al que nos metamos. Pero gracias, hermano, por mencionar ese otro también. Mateo 25, 32 al 33. Vamos a limitarnos a leer y después hacemos comentarios, si tienen alguno. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Juan 15:3. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y si nos fuéramos al Antiguo Testamento, tenemos también Deuteronomio 4:37. Yahvé amó a tus padres y eligió a su descendencia. Por eso te sacó de Egipto personalmente con gran fuerza. Malaquías 1:2 al 3. Os he amado, dice Yahvé, pero vosotros decís, ¿en qué se nota que nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob, oráculo de Yahvé? Y sin embargo, amé a Jacob y odié a Esaú. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. Amé a uno, odié a su hermano. Hechos 20:28.
Ese de memoria lo conocen. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. En textos como estos, ustedes pueden notar ese de Hechos, la iglesia que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. La sangre para adquirir a la iglesia. No a todos. No a todos. ¿Y cuál fue el otro que vimos en Mateo 20? Perdón, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por todo el mundo. ¿O todo el mundo era amigo del Señor Jesús? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, no por todo mundo. Entonces el tema de el efecto de la muerte y resurrección del Señor Jesús, el alcance de estos eventos, tanto de su muerte como de su resurrección, en el aspecto salvífico, ¿es particular o es limitado? Sí, cuando Raquel estaba diciendo que, bueno, sí vino por su iglesia, entonces lo que hay que hacer es pertenecer a su iglesia. No es tan fácil ahí la explicación o tan sencillo como decir eso, porque también hay textos que son ahora los que vamos a ver que respaldan, entre comillas, en favor de la expiación general. Los textos son 2 Corintios 5:14. Muy bien, hermano. Dice el texto, 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Es la misma línea que traíamos o ya nos cambiamos? ¿Murió por todos o solo por su pueblo, por su iglesia? ¿Se dan cuenta? Aquí por todos, hermano. Y no creo que se esté refiriendo a todos los miembros de la iglesia, a menos que sí se esté refiriendo solamente a todos los miembros de la iglesia. Ahí como que no está tan claro si los comparamos. Es como si hubieran dos sentidos de esta obra salvadora del Señor. Uno general y otro particular. Sabemos que no, pero estamos leyendo esos textos. Después comenta, hermano Leonís. Sigamos con Romanos 5:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. No, Romanos 5:18 dice, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. ¿Cuál es ese contraste? El uno que llevó a la condenación creo que se refiere a Adán, y el uno que lleva a todos a la justificación que da vida, que es el Señor Jesucristo. ¿A todos se refiere ahí solamente a los judíos o se refiere solamente a la iglesia? ¿O todos es todos? Sigamos. 1 Timoteo 2:6. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Como rescate por Todos. todos. 1 Timoteo 4:10. Raquel. Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres,
especialmente de los que creen. O no solamente de los que creen, especialmente de los que creen. Hagan bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Interesante, Raquel. Textos que hemos leído toda la vida, pero no parecen decir cosas que ahora parecen decir. Y así hay otros, ya suficiente con unos cuantos, ¿verdad? Está Tito 2:11, que dice lo mismo: se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Hebreos 2:9 dice: sin embargo, si vemos a Jesús, que por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. Juan 1:29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que se predica es, Dios no quiere que seamos condenados, quiere que todos seamos salvados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿General o particular? Como la clase de teología es también histórica, quiero que escuchen lo que dijo Agustín de Hipona, porque estos últimos pasajes mencionan la palabra todos los hombres. Sabemos que ahí van incluidas también mujeres, aunque no dice todos los hombres. Pero hombres termina en E, entonces van hombres y mujeres. Hombres. Su posición, hablando de Agustín de Hipona, era que la muerte del Señor Jesús fue por los pecados de los elegidos, de los electos. Y lo que él argumenta es lo siguiente: la raza humana en todas sus variantes de rango y circunstancias. Cuando dice la Escritura todos, está hablando de todos los rangos y circunstancias, es decir, reyes, súbditos, nobles, plebeyos, altos, bajos, instruidos, ignorantes, los sanos, los enfermos, los astutos, los lerdos, los necios, los ricos, los pobres y los de circunstancias medias, los varones, las mujeres, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, mediana edad, ancianos. Así lo detalló con todas esas palabras que les estoy mencionando a ustedes. Lo que estoy haciendo ahorita es leyendo. De todos los idiomas, de todos los modos, de todos los artes, profesiones, con todas las innumerables diferencias de voluntad y conciencia y todo lo demás que exista y que marque una diferencia entre los hombres. Y sigue diciendo: pues, ¿de cuál de todas estas clases no desea Dios que se salven hombres en todas las naciones por medio de su Hijo unigénito, nuestro Señor, y por lo tanto los salva? ¿Entienden cómo interpretó la palabra todos Agustín de Hipona? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Dios quiere que todos, ¿quiénes son todos? No importa si son ricos, si son de todas las clases, de todos los géneros, de todas las edades, en todas las circunstancias, en todas las condiciones, etc. Ahora sí, hermano Leonicio, tal vez ya se le olvidó lo que quería comentar. No, hermano, era el pasaje ese de Romanos 9, donde dice que Él tiene misericordia, es el 14 o el 15. Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Siempre me ha llamado la atención a mí ese pasaje.
también en un caso así similar, porque entonces alguien podría decir, entonces Dios salva al que Él quiere, o sea, no al que se esfuerza o no al que quiere salvarse. ¿Explico? Entonces, es un pasaje para pensar y un pasaje también que puede encontrar algún razonamiento extraño por otra persona o por alguna persona. ¿Cuál sería la parte negativa o en contra nuestra, dependiendo de la manera de interpretar ese pasaje? ¿En qué caso nos perjudicaría? Dios salva a quien quiere salvar. ¿No será más bien un beneficio para todos? Porque yo no merezco que me salve, pero, o sea, ¿quién es el que tiene los méritos? Y va a decir, ¿cómo es eso que va a salvar cómo es eso que va a salvar a la Raquel? ¿Y qué méritos ha hecho la Raquel? Ay, qué lindo. ¿Y vos qué mérito hiciste? ¿Yo qué méritos hice? No lo veo complicado, no lo veo que amenace en alguna manera ni a mi persona, ni a la congregación de los santos, ni... Sí le entiendo, hermano, pero digamos, el punto tal vez que yo quería ver ahí es que, como usted decía hace un rato, es un texto que se puede sacar de contexto y de esa forma usarse mal. Porque nosotros, como dice usted lo entiende, sí lo entendemos nosotros, porque nosotros sabemos cómo es, pero habrá alguna persona que lo saca de contexto y entonces puede utilizarlo de esa forma, como usted está diciendo ahorita, de que Dios va a salvar aunque haya hecho lo malo toda la vida, o más. Porque antes de eso dice que Dios es justo, por lo menos el título, digamos, lo que quiere hablar es de la justicia de Dios. O sea, cómo Dios es justo en realidad. Bueno, sigamos con lo que estábamos. Hay un defensor de Agustín de Hipona, Próspero de Aquitania. Él vivió entre los años 390 al 455 aproximadamente. Hizo un tratado, o sea, un tratado es un escrito en el que le puso mucho esfuerzo, bien respaldado, un trabajo serio, académico, llamado De Vocatione Gentium. Esto es sobre el llamado de los gentiles. Y él, como les decía, uno de los defensores de Agustín de Hipona, trataba ante todo del problema cómo Dios, quien quisiera que todos los seres humanos se salvaran, esto es la gracia general, ¿verdad? Que todos los humanos sean salvos, solamente les otorga la gracia especial o la gracia necesaria a los elegidos. Y dice, es lo que está diciendo Próspero. Sí, Dios quiere que todos se salven, pero solo les otorga la gracia necesaria a los elegidos nada más. Una cosa es que Él quiera y otra cosa es que lo haga. Alguien dijo, ¿y cómo es que Dios es todopoderoso? Entonces no es todopoderoso, porque si Él quiere que todos seamos salvos, ¿qué es lo que le impide? Y si Él dice que no puede, entonces no es todopoderoso. Pero ¿qué le cuesta? Perdonar al que no se arrepienta, perdonar al que no quiere obedecerle, perdonar al que... Entonces no es todopoderoso. Ya aquí va el conflicto con otro de los atributos de la deidad. Que cuando nos ponemos a argumentar nos sale de todo. Pedro Lombardo, este es de la
Este es un teólogo de la era medieval. Vio la muerte del Señor Jesús como suficiente para salvar a toda la humanidad, pero eficiente solamente para los elegidos, para los electos. ¿Y cuál es la diferencia entre suficiente y eficiente? Aquí parece una contradicción de este muchacho, ¿verdad? Por algo era, aunque sea teólogo, era de la época medieval. ¿Entienden alguna diferencia entre suficiente y eficiente? Porque si dice que es suficiente para salvar a todos, entonces es que tiene el poder. Y quiere decir él que no es eficiente esta obra para todos los demás. Lo menciono porque para que ustedes vean cómo se trataba de manejar este asunto a lo largo de la historia. Bautistas del siglo XVII. Ellos afirmaron que el Señor Jesús murió por toda la humanidad. Ninguna persona sufrirá eternamente en el infierno por falta de un Cristo que murió por ellos, siendo la incredulidad la causa de la divina condenación de los incrédulos. O sea que sí se podía condenar a alguien por ser incrédulo. Son suficientes su muerte y sus méritos para cubrir los pecados de todo el mundo. Aunque nadie está discutiendo si es suficiente poder o si no es suficiente poder. ¿Y quién le pone condiciones a Dios? ¿Se acuerdan que un día hablamos de los pietistas? El pietismo alemán sostuvo que todo el pecado es expiado sobre la cruz. Todo el pecado es expiado sobre la cruz. La caída entera de la humanidad, o sea, la caída es la condición pecaminosa del ser humano que se hundió hasta donde más quiso, y todas las obligaciones hacia Satanás son despedazadas, canceladas y anuladas por los clavos de la cruz. Está diciendo el pietismo alemán que quedó todo como el primer día de la creación. Todo así de limpio y puro. Miren que hasta incluye las obligaciones hacia Satanás son despedazadas, dice ese punto de vista. Sobre la madera de la cruz, el mundo fue salvado una vez por todas. Y quien está perdido se pierde a sí mismo porque rehúsa recibir al Salvador, porque cae nuevamente y repite la caída de Adán. No sé si estos pensamientos a ustedes se les han pasado por la mente alguna vez o no eran tan traviesos ni curiosos, pero dejó de existir el pecado, se estaba portando Dios como si nunca hubiera pecado alguien en ese preciso momento de la obra redentora del Señor. Que ya alguien después de ese acto no quiso apegarse, entonces ya vuelve a caer. Esto significa, según el pietismo, todos los que vivieron y murieron antes del Señor Jesús ya no pueden volver a caer. Vivieron en desobediencia, en rebeldía, en todo, nunca se arrepintieron, hicieron lo que quisieron, pero como el sacrificio del Señor Jesús eliminó todo eso que hubiera pasado, toditos tienen la solución ahí. Solo los que nacimos después de ese evento, entonces podemos volver a caer, pero los que murieron, o sea, fueron beneficiados todos los que existieron antes del sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué les parece? Pietismo alemán. Ahora, hay argumentos a favor y argumentos en contra. En cuanto a los argumentos favorables a la expiación particular, si es verdad la expiación universal,
significaría que una gran parte de la obra del Señor Jesús ha quedado en la nada. Esto resultaría en el desperdicio de la energía divina. ¿Entienden ese punto? Si no, pregunten. ¿Entiende ese argumento, hermano Lamberto? Dice que una gran parte de la obra del Señor quedaría en nada. O sea, se desperdició la energía divina, porque si todo mundo quedó ya limpio con ese sacrificio, ¿para qué vino? ¿Para qué tanto esfuerzo? He escuchado ese argumento, hermano, en unas personas que hablan que no hay necesidad de luchar mucho, porque el Señor en la crucifixión pues llevó el pecado, él pagó el precio, y que todo el ser humano de ahí para adelante es salvo, aún hasta los que estuvieron atrás antes de la crucifixión, porque hasta ellos fueron contados. Pero a mí siempre se me ha sido bastante ilógico, muy difícil de creer, porque la causa o lo que causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el corazón del hombre, tendría que haber sido arrepentimiento, primeramente, de todo, porque fue conocido como una persona justa e injusto lo que hizo por nosotros, pero yo siempre he hallado ilógico ese punto de vista de ellos por ese lado. Ahora, porque los efectos para mí son generales. ¿Por qué son generales? Bueno, porque toda persona que ha vivido en el pecado tiene toda la oportunidad de llegar ¿a qué? A ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis 7:9, ¿no? Lenguas, naciones y todo. O sea, es una sola nación que está delante de Dios y del Cordero, pero salió de todo el mundo, de modo general, ¿verdad? Nada más. Bueno, esto puede provocar algún enfriamiento, puede perjudicar a muchos cristianos. Ustedes saben que han habido movimientos de salvo, siempre salvo, de los predestinados. Si vos no estás en la lista de predestinados, de nada sirve que hagas lo que hagas. El problema es que no siempre defendemos el punto de vista bíblico de la manera correcta, porque Efesios, yo creo que escuchan ese furgón que va pasando por aquí, ¿verdad? Efesios dice: por gracia sois salvos, y esto no es algo de ustedes. Es decir, no tuvieron que mover ni un dedito para ser salvos. Es un don de Dios. ¿Se fijan? Ahí es donde les digo, a veces damos la respuesta equivocada. Es que tengo que trabajar para lograr la salvación. Es que decimos cositas que tal vez no vienen al argumento bíblico. No es que vamos a hacer cosas para alcanzar la salvación, para obtener la salvación. Estamos claros de que no es por nuestros propios méritos. Y eso es lo que le puede dar a un bandido la oportunidad de hacernos caer en esa trampa y decir: haz lo que te dé la gana, como decían los gnósticos, haz lo que te dé la gana. ¿Qué vas a perder? Si es que no depende de vos. Y Pablo batallaba con eso, y Pedro y todos los apóstoles y demás discípulos y los padres de la iglesia y casi todos los cristianos deberíamos batallar con eso, porque entonces, ¿qué hacemos con el resto de la Biblia? Porque no son los únicos textos que aparecen en la Escritura. ¿Qué hacemos con aquello de que necesitamos estar fieles, que necesitamos trabajar por el Señor,
que necesitamos velar para no perder la salvación, ¿me entienden? Entonces aquí les voy a poner les voy a mandar el resumen de la clase porque ya se nos está acabando la hora, donde aparecen argumentos a favor de la expiación general y argumentos a favor de la expiación particular. No sé si lo dije al inicio de la clase. Usted va a encontrar textos que parecen decir que estamos predestinados para ser salvos y que ya no se puede hacer nada. Si ya soy salvo, nadie me lo quita, ni siquiera yo mismo con mi rebeldía. Y también hay otra lista de textos que dicen lo contrario. Así como tenemos, ustedes los leyeron, vuélvanos a leer. Hay que analizarlos para saber cómo explicarlos bien o cómo aplicarlos correctamente en alguna de nuestras enseñanzas, que dicen que es particular, la obra salvífica es particular, y otros que dicen que es general. Entonces, leamos todos los textos, no solamente unos, no solamente los otros. Las segundas oportunidades, eso tiene que ver con la obra salvífica del Señor también. Y queda aquel pasaje allá en Primera de Pedro 3:19 al 20, tan famoso, que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué les parece? Hay una segunda oportunidad y ahí ya estamos al estilo de los testigos de Jehová. Mi tío, que es el único pariente que tengo de esa denominación, y le digo, tío, pero ¿para qué se esfuerza? Si voy a tener una segunda oportunidad, pues dejemos que venga la segunda oportunidad. ¿Para qué desde ahorita? Le digo. ¿Cómo es que dice Primera de Pedro? A ver, Primera de Pedro 3:19 y 20. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. Algunos creen que después de su muerte física, descendió a ese lugar de tormento donde están esos espíritus encarcelados. Entendemos por lo que dice Lucas 16:19 al 31, que el Hades se divide en lugar de reposo y el lugar de tormento. Y yo no me imagino que el Señor Jesús haya descendido al lugar de tormento después de haber dicho él que iba a estar en el lugar de reposo, que es el paraíso. Otro punto. Predicarle a los que ya estaban en el lugar de tormento, no. Sí les predicó el Señor Jesús, pero lo dice el mismo texto. Les predicó en espíritu. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? En los días de Noé. El Señor Jesús le predicó a los que ahora están como espíritus encarcelados, les predicó, pero no ahora, sino cuando en los días de Noé se les advertía que venía castigo, que tenían que arrepentirse, que tenían que entrar al arca. Pero ya que estamos mencionándolo, ya que me faltan pocos minutos, pero todavía faltan minutos, abran por favor Primera de Pedro. Hay cositas que parecen decir una cosa, pero ni por cerca. Estábamos hablando del 3:19 al 20, ¿verdad? Pero quiero que lean. Ahora, estoy suponiendo que ustedes conocían ese pasaje. Si no, les doy la oportunidad de que lo lean ahorita con la vista, hermano Roberto. ¿Sabe de lo que estábamos hablando? 3:19 al 20. Sí. Ya lo han. Ok, si no lo habían leído, léanlo ahorita.
pareciera que el Señor Jesús descendió al lugar de tormento después de ser crucificado para predicar a los que ya están en el lugar de tormento, o sea, como para darles una segunda oportunidad. Ahora váyanse al capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11 también. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo, ¿dónde estaba? Lo que pasa es que depende de qué enfoque le damos a un pasaje cuando lo estamos leyendo. ¿No estaba el Espíritu de Cristo en los profetas? ¿O es invento mío? Y no podía estar el Espíritu de Cristo con Noé cuando se le predicó a aquellos, porque es lo que está citando 1 de Pedro 3, 19 al 20. Y dice, ya que lo leyeron, aquí se lo voy otra vez, en el Espíritu. El Señor Jesucristo estaba en el Espíritu, no estaba en carne y hueso, y no dice que fue después de su muerte. Estaba en el Espíritu, predicando a aquellos espíritus que ahora están encarcelados. ¿Cuándo les predicó? Cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días que Noé construía el arca. Entonces no todos sabemos que el Espíritu del Señor Jesús andaba allí antes de encarnarse. Interesante. Entonces todos los temas que aparecen en la Escritura deben analizarse en su contexto y sin llegar a los extremos, ¿verdad? A veces creemos que estamos defendiendo un punto, pero las palabras que usamos lo atacan. ¿En qué sentido la obra del Señor tiene el efecto salvador para toda la humanidad? ¿Y en qué sentido para un grupo reducido, para los electos, para los elegidos? Bueno, hay que estudiar toda la Biblia para no entrar en contradicciones y no dar lástima cuando estamos analizando un texto solo con lo que una organización nos dio a entender o lo que profesa.